El estallido político que provocó la nueva revelación analizada por Inchaurrondo no fue un hecho aislado ni un episodio más en la larga lista de tensiones entre poder judicial y poder político. Fue el síntoma visible de un conflicto que lleva años gestándose en las sombras, un choque soterrado entre sectores del Estado que funcionan como bloques enfrentados, cada uno con sus intereses, sus alianzas y sus propias estrategias para influir en la dirección política del país. Porque lo que se ha puesto sobre la mesa con este supuesto audio que circula en medios y redes no es solamente una conversación filtrada, es un espejo incómodo donde se reflejan las dinámicas más oscuras del aparato judicial español, especialmente dentro de sus capas más altas. Inchaurrondo, con su experiencia analizando décadas de operaciones policiales, filtraciones estratégicas y batallas internas entre cuerpos del Estado, lo vio de inmediato. Este material no es casual. Y el contexto político, marcado por la creciente tensión alrededor del fiscal general del Estado, convierte lo que podría haber sido un simple audio en una pieza clave de un rompecabezas mucho mayor. La reacción pública fue inmediata. En cuanto el historiador vasco empezó a desgranar el contenido, señalar contradicciones, explicar cómo ese tipo de filtraciones encajan en una tradición de guerra sucia dentro de ciertos ámbitos judiciales, el debate se incendió. Porque España lleva años oliendo algo extraño en los movimientos de determinados jueces del Supremo, especialmente en aquellos que parecen actuar más en función del clima político que de la ley. Lo que Inchaurrondo reveló, o más bien contextualizó, era algo que muchos intuían pero que pocos se atrevían a verbalizar, que hay sectores del Supremo que no solo opinan, sino que maniobran. Y que esas maniobras pueden incluir la filtración de información interna para golpear al gobierno, al fiscal general o a cualquier figura que consideren incómoda. La palabra revelación de secretos apareció de inmediato en titulares, debates y tertulias. No como una acusación confirmada, sino como la descripción de una sospecha grave que encaja demasiado bien con lo que se está viendo últimamente en el sistema judicial. Y es que cualquier persona que haya seguido mínimamente la política española en los últimos años sabe que los audios, los mensajes filtrados, los contactos entre jueces y periodistas y las operaciones mediático-policiales no son inventos conspiranoicos. Son parte del ADN del llamado poder profundo, esa red informal que, aunque no aparezca en los organigramas oficiales, influye en la vida política de forma decisiva. Lo que Inchaurrondo hizo fue mostrar las conexiones, no afirmar delitos. Pero en un país donde la justicia se percibe cada vez más como un campo de batalla ideológica, bastó ese análisis para que explotara el debate. El fiscal general del Estado, figura clave en este conflicto, lleva tiempo siendo objetivo de una campaña de desgaste. No es casual. Cada vez que un gobierno progresista intenta reformar la justicia, modernizarla o simplemente impedir que ciertos jueces actúen como actores políticos camuflados, surge una ofensiva sincronizada desde los sectores más conservadores del aparato judicial y mediático. El objetivo es siempre el mismo: debilitar a la fiscalía, bloquear reformas, evitar cambios estructurales y mantener un statu quo que beneficia a quienes llevan décadas controlando determinados resortes del poder. Y lo que Inchaurrondo analizó con este audio encaja perfectamente en esa dinámica. Usar información interna, sacarla del contexto institucional y filtrarla a personajes afines para construir un relato de crisis, de caos, de supuesta corrupción o falta de neutralidad del fiscal general. La gravedad de esto no puede minusvalorarse. No es solo una pugna política. Es un ataque directo a la credibilidad del sistema judicial. Cuando la ciudadanía ve que un juez del Supremo puede estar involucrado en conversaciones que, al salir a la luz, parecen diseñadas para alimentar una campaña mediática contra el fiscal general, la confianza en la justicia se desploma. Y el problema no es solo que existan esos audios. El problema es que encajan con un patrón. Un patrón que ya vimos en la Operación Kitchen. Un patrón que ya vimos en los mensajes de jueces que celebraban decisiones políticas. Un patrón que ya vimos cuando un magistrado filtró información a periodistas afines antes de que se hiciera oficial. Un patrón que muestra que el Poder Judicial español tiene sectores que actúan más como un partido político que como garantes de la ley. En ese contexto, el audio analizado por Inchaurrondo se convierte en una pieza crucial. No por lo que contiene, sino por lo que sugiere. La posibilidad de que un magistrado del Supremo haya compartido información sensible o haya participado en conversaciones que terminan en manos de figuras mediáticas, especialmente aquellas profundamente alineadas con el discurso de la derecha política, apunta a un problema estructural de enormes dimensiones. Y el hecho de que estas filtraciones se produzcan justo en un momento en que la Fiscalía investiga asuntos que afectan al PP, o justo cuando el gobierno intenta impulsar reformas judiciales, hace que todo parezca parte de una estrategia coordinada para frenar cambios. La derecha, como era previsible, reaccionó intentando controlar el daño.
Algunos tertulianos vinculados a ese espacio político minimizaron la gravedad, argumentando que el audio no demuestra nada. Otros, más nerviosos, intentaron desviar el foco acusando a la izquierda de atacar al Supremo. Pero ninguna de estas respuestas logró contrarrestar la sensación de que algo huele mal dentro de las altas instancias judiciales. La ciudadanía no es ingenua. Sabe que la justicia no es neutral. Sabe que hay jueces que han actuado como operadores políticos. Sabe que el Supremo ha protagonizado decisiones que parecían más destinadas a influir en elecciones que a aplicar el derecho. Por eso, cuando surge un audio donde se escucha a un magistrado hablando de una forma que no debería, la reacción no es sorpresa, es confirmación. Mientras tanto, en redes sociales, el análisis de Inchaurrondo se viralizó. No porque fuera escandaloso, sino porque era claro, riguroso y valiente. Explicó cómo funcionan las filtraciones en la historia reciente, cómo se utilizan para construir climas políticos artificiales, cómo ciertos sectores mediáticos las amplifican sin verificar y cómo todo forma parte de una estrategia audiovisual muy bien construida. Su exposición no necesitó acusaciones directas. Bastó con unir las piezas históricas para que el público entendiera el cuadro completo. Y ese cuadro muestra una cosa, que la independencia judicial en España es más un deseo que una realidad. La tensión entre Fiscalía y Supremo lleva meses intensificándose. Las decisiones judiciales han sido criticadas incluso por juristas de prestigio, que señalan que algunas resoluciones parecen instrumentalizadas. El PP, que tiene a buena parte del poder judicial alineado a su discurso, utiliza cada filtración, cada modificación, cada audio para construir un relato de caos institucional que solo ellos, dicen, pueden frenar. Pero ese relato se cae por su propio peso cuando se revela que los propios jueces participan en dinámicas que comprometen su imparcialidad. Lo que hace este supuesto audio no es demostrar un delito, es mostrar una tendencia. Y esa tendencia es peligrosa. La ciudadanía percibe esta tensión como una batalla por el control del Estado. Y no se equivoca. Porque lo que está en juego aquí no es solo el prestigio del fiscal general. Es la capacidad del país para tener un sistema judicial que no sea un actor político más. Es la posibilidad de que las instituciones actúen según la ley y no según tácticas electorales. Es la credibilidad misma de la democracia española. El eco del supuesto audio seguido de las explicaciones de Inchaurrondo no se apagó en cuestión de horas. Al contrario, comenzó a expandirse como una mancha de aceite que se infiltraba en todos los rincones del sistema institucional. Lo que al principio parecía una filtración más, un episodio dentro del ruido mediático habitual, empezó a adquirir dimensiones mucho más profundas cuando analistas, juristas y periodistas comenzaron a unir puntos que llevaban meses desconectados a ojos del público general. Y es que este audio, más allá de su contenido literal, abrió una puerta que muchos sectores del Poder Judicial preferían mantener cerrada. La puerta que revela cómo determinadas estructuras funcionan de manera paralela, informal y profundamente politizada. En los días posteriores, varios expertos en derecho constitucional coincidieron en algo que normalmente no se escucha con tanta claridad, que España vive una crisis de confianza sin precedentes hacia su sistema judicial. No es una crisis que estalle de repente. Es una crisis acumulada. Una crisis que tiene raíces en decisiones judiciales polémicas, en la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, en mensajes filtrados de jueces que denigraban a políticos de izquierdas, en operaciones policiales como la Kitchen, en el uso selectivo de la ley dependiendo de quien estuviera investigado. Cada episodio, por separado, parecía una anécdota. Pero unidos componen una sola historia, la historia de un poder judicial que ha permitido que sus sectores más ideologizados actúen sin freno. El audio analizado por Inchaurrondo irrumpió justo en este clima, por eso su impacto fue tan inmediato. Porque no se trataba de una conspiración fabulosa ni de un rumor sin fundamento. Lo que se escuchaba, aunque incompleto o editado según algunas versiones, tenía un contexto demasiado cercano a lo que ya se sabía de ciertos magistrados del Supremo. Había un tono, una manera de abordar la información, una familiaridad con figuras mediáticas demasiado alineadas con un discurso político concreto. Y esa familiaridad es lo que encendió todas las alarmas. No hacía falta que el audio fuese explosivo, bastaba con que sonara coherente con un patrón ya conocido. Y sonaba. En ese sentido, lo que Inchaurrondo puso sobre la mesa fue devastador. La posibilidad de que algunos jueces no estén siendo víctimas de filtraciones, sino protagonistas activos de ellas. Que la revelación de información sensible no sea una casualidad, sino una estrategia. Que el uso político de informaciones internas forme parte de un ecosistema donde ciertos magistrados, ciertos periodistas y ciertos partidos se retroalimentan mutuamente.
Y eso no solo erosiona la imparcialidad judicial, la dinamita. Porque, ¿cómo confiar en decisiones de un juez que podría estar participando en conversaciones con figuras mediáticas que pasan más tiempo atacando al gobierno que informando? La derecha mediática, consciente del daño reputacional que suponía este análisis para su estrategia judicial, reaccionó como suele hacerlo, intentando ridiculizar a Inchaurrondo. Lo acusaron de exagerar, de construir narrativa, de inventar conexiones. Pero esas críticas solo lograron un efecto contrario. Porque la ciudadanía ya no es la de hace 20 años. Hoy el público sabe buscar información, sabe verificar, sabe comparar. Y cuando los medios alineados con la derecha reaccionan con una furia tan defensiva, el mensaje implícito es claro: han tocado un nervio. Si la revelación fuese irrelevante, no reaccionarían con tanto pánico. Mientras tanto, dentro del mundo judicial, el ambiente era de tensión absoluta. Aunque públicamente casi nadie quiso pronunciarse, especialmente en el Supremo, donde el corporativismo es tradición, en círculos privados la preocupación era evidente. Algunos jueces consideraban que la filtración podía ser falsa o manipulada, pero otros reconocían que, incluso si lo fuese, el daño ya estaba hecho. La ciudadanía percibía que algo está mal. Y en derecho, la percepción importa. Porque un sistema judicial no solo necesita ser imparcial, necesita parecerlo. Y cuando la imagen pública se deteriora, ninguna resolución judicial queda libre de sospecha. El fiscal general, al convertirse en objetivo de estas filtraciones y de esta supuesta campaña de desgaste, comenzó a tomar posiciones más firmes. Su equipo filtró discretamente que estaban analizando la situación, aunque sin confirmar posibles acciones. Pero más allá de gestos internos, el verdadero movimiento importante fue cultural. Por primera vez en mucho tiempo, parte de la opinión pública empezó a ver al fiscal general no como un actor político más, sino como una víctima de una maquinaria que actúa desde las sombras para bloquear cualquier intento de democratizar la justicia. Esa percepción, especialmente entre sectores progresistas, generó un cierre de filas que no se había visto desde hacía años. Porque lo que está en juego no es el nombre del fiscal concreto. Ni siquiera su gestión. Lo que está en juego es el principio mismo de que el Estado no puede ser rehén de sectores del Supremo que actúan como un poder autónomo, impermeable a la democracia. Y cuando una democracia permite que un poder no elegido actúe fuera de control, deja de ser una democracia plena. Ese es el debate que Inchaurrondo empuja con su análisis. Si España está en un momento donde las estructuras judiciales necesitan una regeneración profunda, casi fundacional. En este clima convulso, el PP intentó una estrategia predecible: hablar de persecución al Supremo, acusar al gobierno de querer controlar la justicia, y presentar cualquier crítica como un ataque a la separación de poderes. Pero este relato se desmorona con solo observar la realidad. Es el PP quien lleva 5 años bloqueando la renovación del CGPJ, es el PP quien ha utilizado jueces afines para judicializar decisiones políticas, es el PP quien se beneficia de cada filtración que erosiona al fiscal general. La ciudadanía comenzó a ver esa contradicción con claridad, especialmente cuando figuras como Ayuso o Feijóo se apresuraron a defender al Supremo sin siquiera escuchar el contenido del audio. Dentro de la izquierda, el debate tomó otra dimensión. Analistas, periodistas y académicos comenzaron a plantear abiertamente que España necesita no solo reformar el poder judicial, sino desmilitarizarlo de ideología. Crear un sistema donde los jueces no dependan de redes internas, de vínculos ideológicos, de favores mediáticos. Un sistema donde la justicia deje de ser un campo de batalla donde cada sentencia se interpreta según quien gana políticamente. Y para muchos, este audio es la prueba de que el momento de esa reforma ya no es opcional, es urgente. La sociedad española tiene una intuición clara: cuando un poder actúa sin control, acaba convirtiéndose en un poder corruptible. Y eso es lo que muchos percibieron con este caso. No corrupción económica, sino corrupción institucional. Y ese tipo de corrupción es mucho más dañina, porque no afecta solo a un caso concreto, sino a la credibilidad del sistema entero. A medida que avanzaban los días, más periodistas independientes comenzaron a investigar posibles vínculos entre magistrados del Supremo y plataformas mediáticas que escalaban cada filtración contra la Fiscalía. Y aunque aún no había pruebas concluyentes, las coincidencias temporales eran demasiado evidentes como para ignorarlas. Cada movimiento judicial tenía eco inmediato en ciertos programas televisivos. Cada decisión polémica se utilizaba para alimentar narrativas de gobierno acorralado o fiscal general cuestionado. Y cada revelación impulsaba los discursos de la derecha como si estuviera coordinada. La parte más inquietante de este clima es que nadie sabe exactamente hasta dónde llega la red. No hay organigramas,
No hay jerarquías claras, no hay documentos oficiales. Pero sí hay un estilo. Sí hay una forma de operar. Sí hay silencios y coincidencias que muestran que existe una estructura informal donde se cruzan intereses judiciales, mediáticos y políticos. Y en esa estructura, el emisor del audio se convierte en un símbolo de algo más grande, un síntoma de un sistema que ya no responde a los estándares democráticos que debería. La tensión que generó el supuesto audio analizado por Inchaurrondo no disminuyó con el paso de los días. Al contrario, comenzó a adquirir una dimensión estructural. Era como si el país, de repente, hubiera cruzado un umbral de conciencia colectiva donde ya no bastaban explicaciones superficiales ni comunicados institucionales llenos de tecnicismos vacíos. La ciudadanía empezó a ver con más claridad que este tipo de filtraciones no son errores puntuales ni accidentes aislados. Parecen formar parte de un engranaje perfectamente integrado, una maquinaria que se pone en marcha cada vez que determinadas élites sienten que su poder corre peligro. Y esa percepción pública es devastadora para un sistema judicial que ya venía arrastrando una reputación erosionada desde hace años. La primera consecuencia notable fue el cambio en el tono de los debates mediáticos. Lo que antes se trataba como discusiones técnicas entre juristas empezó a convertirse en discusiones sobre legitimidad democrática. Algunos periodistas, habitualmente prudentes al hablar sobre el Supremo, comenzaron a verbalizar lo que hasta ese momento solo se insinuaba entre líneas, que existe un desequilibrio profundo en la forma en que la justicia se relaciona con el poder político, que ciertos jueces actúan con una libertad incompatible con la responsabilidad de su cargo y que la falta de mecanismos eficaces de control institucional convierte al poder judicial en una estructura donde reina la arbitrariedad encubierta. Y esa arbitrariedad, cuando se combina con afinidades ideológicas explícitas, deja de ser un problema técnico para convertirse en un problema democrático. El impacto emocional del análisis de Inchaurrondo también jugó un papel clave. No se trata solo de que sus palabras tuvieran rigor o contexto histórico, sino de que lograron algo que la izquierda llevaba años intentando sin éxito: hacer comprensible para la ciudadanía cómo funciona realmente la red de poder detrás de las filtraciones. Inchaurrondo no habló en abstracto. Habló del funcionamiento interno de los cuerpos policiales durante la era de las cloacas, habló de las relaciones entre determinados jueces y periodistas afines, habló del intercambio de favores mediáticos, habló del modo en que ciertos sectores han utilizado durante décadas la información privilegiada como arma política. No describió una teoría, describió patrones comprobados que cualquiera puede identificar en la historia reciente. Y cuando un patrón es tan claro, tan repetido, tan consistente, la ciudadanía deja de dudar. Por primera vez, muchos ciudadanos comprendieron que no están ante un simple audio polémico, sino ante un síntoma de una enfermedad institucional mucho más profunda. Una enfermedad que tiene raíces en la estructura misma del Poder Judicial español, en cómo se eligen a los magistrados del Supremo, en cómo se bloquean los órganos de gobierno de los jueces, en cómo ciertos sectores operan como un lobby en la sombra, incapaces de aceptar que la justicia no puede ser un contrapeso partidista. Y esa comprensión colectiva funcionó como gasolina para un debate que llevaba demasiado tiempo reprimido por la presión institucional y la idea de que criticar al Poder Judicial es atacar la separación de poderes. Lo que la ciudadanía empezó a entender es que la separación de poderes no significa que uno de ellos actúe sin control democrático, sino que todos deben estar sometidos a reglas claras y transparentes. En paralelo, se intensificó una sensación de indignación que ya venía creciendo en los últimos años. Cada filtración, cada decisión cuestionable, cada titular sospechoso reforzó la idea de que algunos jueces no están sirviendo a la ley, sino sirviendo a una causa política. Y cuando esa causa se alinea con los intereses de la derecha más agresiva, la percepción de que el sistema judicial está parcialmente capturado deja de ser una teoría conspirativa para convertirse en una conclusión lógica. Las declaraciones de figuras mediáticas afines al PP y a Vox, celebrando filtraciones o insinuando que el fiscal general está acorralado, solo confirmaron esa conclusión. Parecían actuar como altavoces de un sector judicial que prefiere librar sus batallas en televisiones antes que en los órganos institucionales correspondientes. Lo más preocupante para las instituciones no fue la reacción de la izquierda, que ya venía denunciando este problema desde hace años, sino la reacción de la ciudadanía moderada. Personas que habitualmente defendían la estabilidad institucional empezaron a preguntarse si esa estabilidad es real o si se sostiene sobre una red de favores que opera sin control democrático. Gente que nunca había cuestionado al Supremo comenzó a expresar dudas sobre su imparcialidad. Incluso votantes de centro y conservadores moderados expresaron preocupación por la posibilidad de que ciertos jueces estén actuando de manera partidista. Y cuando el centro político empieza a desconfiar de una institución, significa que el relato oficial se desmorona. En este clima,
Las intervenciones del PP fueron especialmente erráticas. Feijóo, intentando aparecer como un defensor de la justicia, cayó en el error de atacar al gobierno sin siquiera evaluar el contenido del audio o las explicaciones de Inchaurrondo. Su discurso sonó más a defensa corporativa que a explicación razonada. Ayuso, como siempre, optó por el tono duro, insinuando que las críticas al Supremo forman parte de un plan del gobierno para controlar la justicia. Pero estas acusaciones perdieron fuerza cuando se hizo evidente que el problema no era el gobierno, sino el comportamiento de ciertos magistrados. Y la extrema derecha, fiel a su estilo, convirtió el tema en una batalla cultural más, intentando situar a los jueces en el bando de los patriotas y a la fiscalía en el bando de los enemigos del Estado. Un marco absurdo que no logró ocultar lo evidente, que el escándalo era demasiado grande para reducirlo a propaganda. Mientras tanto, dentro del debate intelectual y académico, comenzaron a emerger voces que pedían una reforma radical de la justicia. No solo una renovación del CGPJ, sino un replanteamiento total del sistema de responsabilidades judiciales. Algunos proponían mecanismos de control interno más estrictos. Otros planteaban la necesidad de despolitizar de verdad la carrera judicial, impidiendo que asociaciones de jueces funcionen como partidos encubiertos. Y muchos reclamaban transparencia absoluta en las comunicaciones, en los contactos con periodistas, en la forma en que se manejan los casos sensibles. La conclusión era clara: España no puede seguir con una estructura judicial diseñada para otra época, una época en la que ciertas élites actuaban como guardianes del Estado sin someterse al escrutinio democrático. Pero el punto clave llegó cuando la ciudadanía empezó a ver el caso no solo como un escándalo judicial, sino como un reflejo de una lucha más amplia por el control del Estado. La sospecha de que ciertos jueces actúan para influir en la dirección política del país es devastadora para la legitimidad democrática, porque sugiere que la voluntad popular puede ser limitada o corregida por actores que no han sido elegidos por nadie. Y esta sospecha no surgió de la nada, surgió de patrones repetidos, filtraciones constantes, declaraciones imprudentes de magistrados y ahora un audio que parecía encajar perfectamente en esa trama. Inchaurrondo, en su análisis, no buscó dramatizar ni inflamar el conflicto. Su estilo calmado pero directo tuvo un efecto aún mayor. Cuando alguien habla con serenidad sobre operaciones que implican a jueces del Supremo, la seriedad se impone por sí sola. Y eso es precisamente lo que más inquietó a ciertos sectores judiciales, que el relato empezara a ser asumido por la ciudadanía no como un ataque político, sino como una descripción técnica de un funcionamiento institucional deteriorado. Una verdad incómoda expresada sin gritos, sin exageraciones, sin hipérboles. Una verdad que señalaba que España, en materia judicial, vive en una especie de dualidad. Un discurso oficial de independencia y una práctica real donde las lealtades políticas pueden colarse entre las rendijas de la toga. El temor más profundo que comenzó a extenderse entre las élites conservadoras era que este episodio se convirtiera en la chispa que desencadenara una exigencia masiva de reformas judiciales. Porque mientras la ciudadanía no entendía cómo funcionaba el sistema, podían mantener el control narrativo. Pero ahora que la gente ve los mecanismos internos, los nombres, las dinámicas, las coincidencias sospechosas, el margen de opacidad se estrecha. El audio puso luz donde ellos necesitaban sombra. La tormenta desatada por el supuesto audio analizado por Inchaurrondo no se desvaneció con el paso de las semanas. Al contrario, comenzó a adquirir la forma de un terremoto silencioso que, sin necesidad de estridencias, estaba reconfigurando la percepción que la ciudadanía tenía del poder judicial. Para muchos, aquello que durante años habían sospechado, que ciertos sectores del Supremo operaban más como un actor político que como un árbitro institucional imparcial, empezaba a tomar forma concreta. No se trataba ya de intuiciones o lecturas entre líneas. Había audios, había patrones, había testimonios, había contextos históricos, y todo encajaba como las piezas de un puzzle que nunca había querido ser montado. Lo más inquietante no era el contenido específico del audio, sino la naturalidad con la que parecía mostrar un funcionamiento interno incompatible con cualquier estándar democrático. La facilidad con la que cierta información podía circular fuera de los canales oficiales. La confianza con la que algunos actores hablaban de cuestiones sensibles. La familiaridad con la que se comentaban movimientos que deberían permanecer exclusivamente en la esfera judicial. Todo ello pintaba un retrato que contradecía frontalmente el discurso oficial según el cual el poder judicial actúa con independencia absoluta. Y esa contradicción, una vez expuesta, era imposible de disimular. La reacción de la derecha institucional fue reveladora. En lugar de abordar el contenido, en lugar de analizar el problema de fondo, en lugar de pedir explicaciones a los magistrados implicados, optaron por atacar a quien había puesto el tema sobre la mesa.
Inchaurrondo se convirtió en el blanco de críticas feroces, descalificaciones personales y campañas coordinadas para desacreditarlo. Pero ese ataque, lejos de debilitarlo, lo fortaleció. La ciudadanía interpretó que la virulencia de la derecha era directamente proporcional al miedo que tenían a que el debate se profundizara. Si no hubiese nada que ocultar, ¿por qué tanto nerviosismo? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanto esfuerzo en silenciar al analista en lugar de desmentir el contenido? Esa reacción desproporcionada dejó al descubierto una verdad que la izquierda llevaba tiempo señalando: que existe un bloque de poder, un frente institucional conservador, que actúa coordinadamente cada vez que percibe una amenaza a sus privilegios históricos. Un bloque compuesto por sectores del Supremo, determinados medios de comunicación, asociaciones judiciales conservadoras, exministros del PP y figuras mediáticas vinculadas al ecosistema de la derecha. No necesitan reunirse ni organizarse formalmente, forman parte de una misma cultura política, de un mismo ecosistema de intereses. Y cuando uno de ellos recibe una señal de alerta, el resto se activa de manera automática. Pero esta vez, algo falló en ese engranaje. La ciudadanía ya no reacciona como antes. Ya no se traga los discursos prefabricados. Ya no acepta explicaciones vagas. Ya no se impresiona con palabras como honorabilidad, prestigio institucional o independencia judicial cuando los hechos muestran lo contrario. Esta vez, el sistema no pudo contener la indignación. Esta vez, la gente empezó a pedir cuentas. Y esa exigencia, tan simple y tan poderosa, fue el elemento que cambió todo. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de investigación colectiva. Usuarios anónimos comenzaron a recopilar declaraciones previas de magistrados, compararlas con decisiones judiciales polémicas, trazar relaciones con periodistas, identificar momentos en los que filtraciones precedían a titulares hostiles al fiscal general o al gobierno. Era como si el país entero hubiera comenzado a reconstruir, pieza por pieza, el mapa de una estructura judicial opaca que operaba en paralelo al sistema democrático. Y ese ejercicio ciudadano de memoria, análisis y denuncia fue lo que terminó de romper la narrativa conservadora. Mientras tanto, en el Congreso, el clima era de absoluto desconcierto. La derecha estaba a la defensiva, el PSOE intentaba mantener un equilibrio imposible y la izquierda transformaba cada intervención en una denuncia directa al funcionamiento antidemocrático del Poder Judicial. Las palabras empezaron a adquirir un tono más grave. Se hablaba de regeneración institucional, de transparencia judicial, de la necesidad de abrir debates antes considerados intocables, como la responsabilidad disciplinaria de los magistrados del Supremo o el papel de las asociaciones judiciales que funcionan como partidos políticos camuflados. Al mismo tiempo, juristas de renombre comenzaron a publicar artículos que confirmaban el análisis de Inchaurrondo. No afirmaban delitos, porque no había pruebas concluyentes, pero sí señalaban un problema estructural: la incapacidad del sistema judicial para garantizar la neutralidad cuando ciertos magistrados actúan como agentes políticos. Estas voces académicas, algunas provenientes incluso del ámbito conservador, fueron clave para que el debate dejara de ser percibido como un enfrentamiento ideológico y se entendiera como una cuestión institucional. El fiscal general, por su parte, adoptó una postura firme pero cautelosa. Sabía que cualquier paso en falso sería utilizado en su contra por aquellos que llevaban meses intentando desgastar su figura. Pero también entendió que el país estaba entrando en una fase donde la ciudadanía exigía claridad. Y aunque no hizo declaraciones directas sobre el audio, sí comenzó a impulsar medidas internas para garantizar que la Fiscalía no se viera condicionada por presiones externas. Esa firmeza, lejos de debilitarlo, aumentó su legitimidad entre sectores progresistas, que vieron en él una figura que resistía la presión de un bloque de poder que preferiría verlo caer. Pero el punto de inflexión llegó cuando el debate dejó de centrarse en el supuesto audio y comenzó a girar alrededor de una pregunta mucho mayor: ¿qué tipo de justicia quiere España? ¿Una justicia opaca, gobernada por élites inamovibles, impermeable a la democracia? ¿O una justicia moderna, transparente, sujeta a mecanismos de control institucional, ajena a interferencias mediáticas y políticas? Y esa pregunta, una vez abierta, ya no puede cerrarse. No importa cuántos comunicados publiquen las asociaciones judiciales, no importa cuántas tertulias intenten desviar la atención, no importa cuántos editoriales pidan prudencia. La pregunta ya está en la calle. Ya está en las universidades. Ya está en los partidos. Ya está en las conversaciones familiares. Y un país que se pregunta qué justicia quiere es un país que está a punto de cambiar. La derecha lo sabe. Por eso intensificó su discurso alarmista. Por eso empezaron a hablar de ataque al Estado, golpe blando, campaña contra el Supremo.
Palabras huecas, gruesas, desesperadas. Porque lo que realmente temen no es que la izquierda critique al Supremo. Lo que temen es que la ciudadanía deje de verle como un pilar inamovible y empiece a verle como una institución que debe someterse a la misma transparencia y control democrático que todas las demás. Temen que el aura de intocable desaparezca. Temen que el mito se quiebre. Temen que la justicia deje de ser su territorio seguro. Pero ese proceso ya ha comenzado. La revelación del audio fue, en realidad, solo el catalizador. El resto del trabajo lo hizo una sociedad que ya no acepta verdades oficiales sin comprobarlas. Una sociedad que vivió demasiados escándalos de corrupción, demasiadas decisiones judiciales inexplicables, demasiadas operaciones políticas disfrazadas de procedimientos legales. Una sociedad que aprendió, a base de golpes, que la democracia solo se sostiene si los poderes del Estado rinden cuentas. Todos ellos. Sin excepción. Lo que Inchaurrondo destapó, con análisis, contexto y valentía, no fue un escándalo puntual, sino un sistema. Un sistema que lleva años operando al margen de la luz. Un sistema que ahora, por primera vez, está siendo cuestionado no solo por la izquierda política, sino por la ciudadanía común. Y una vez que la luz entra en una habitación oscura, ya no hay forma de volver a la oscuridad sin que todos noten la ausencia de transparencia.